Bendiciones una vez más aquí con ustedes, dando gracias a Dios por todas sus bendiciones, por todas sus maravillas y estudiando la palabra del Señor. El día de hoy nos toca fe hacia Dios. Es nuestra lección del día de hoy, fe hacia Dios. Tenemos las escrituras claves para esta lección y es Hebreos 11, 1 al 3 y el verso 6, Romanos 10, 17, Mateo 17, 20 y Romanos 1, 17. Es realmente una gran bendición el tener fe en ese Dios, el Dios de lo imposible, el Dios todopoderoso. Esta es una progresión natural, el tener fe en Dios, una progresión natural del arrepentimiento de nuestras obras muertas, mientras que nuestro foco de atención había sido nuestra propia persona, ahora nuestro foco de atención es Dios. Tenemos acá unos versículos que dice Hebreos 11:6 y Romanos 14:23. Las obras muertas siempre interfieren en nuestra fe que tengamos hacia Dios. Tenemos que volvernos a Él, tenemos que capacitarnos y venir a Él con un corazón sincero, con un corazón lleno de fe. ¿Cómo se desarrolla esa fe hacia Dios? Bueno, vamos a mencionar varias cosas. Número 1, hay que tener las actitudes mentales correctas para desarrollar esa fe hacia nuestro Dios. Miremos a 2 Timoteo capítulo 1 verso 12 y a Filipenses capítulo 2 versos 5 al 8. Tenemos que tener la persuasión correcta. La palabra fe proviene de la palabra griega pistis, que significa persuasión firme, creencia fuerte y bienvenida. La convicción de la verdad de cualquier cosa viene de lo que nosotros escuchemos, de lo que nosotros oigamos. Por eso es necesario que estemos conectados, escuchando, leyendo la palabra del Señor. Número 2, ¿cómo se desarrolla la fe hacia Dios? Tenemos que darnos cuenta de que la fe es sustancia y realidad. Hebreos 11:1 y Números 23:19. La fe no es la imaginación ni el desear cosas hasta que lleguen a ser. Es la convicción de la verdad por la obra interior del Espíritu Santo puesta en nosotros. También debemos darnos cuenta de que la fe es un don de Dios. Veamos a Efesios 2:8. No podemos exaltarnos a nosotros mismos hasta creer. No es el resultado de una gimnasia mental. El Espíritu Santo debe poner la capacidad en cada uno de nosotros de creer a Dios dentro de nuestro corazón. También la fe se desarrolla por medio de nuestro conocimiento de Dios. Veamos a 1 Tesalonicenses 5:24, Salmos 9:10 y Deuteronomios 7:9. No podemos confiar en nadie que realmente no conozcamos. Cuanto más conocemos a Dios y su fidelidad, su amor, su carácter, sus caminos y lo grande que es, tanto más podemos confiar en Él. Esto es una base para la verdadera fe hacia nuestro Dios. La oración siempre manifiesta dos cosas. Primero, un deseo de corazón que todo lo que hagamos sea la voluntad de Dios. Y segundo, una confesión de nuestra total dependencia en Él. Hay acá unos versículos también que podemos revisar. El Salmo 89:34, Salmo 119:90, Primera de Pedro 4:19, Hebreos 10:23 y Salmos 92:1 al 2. La fe
es una respuesta del oír. La fe es pues por el oír y el oír de la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. También tenemos allí otro versículo de apoyo en Mateo 17:20. Tener fe lleva consigo un cambio de solo apoyarse en una fuente de conocimiento, es decir, los sentidos. Es decir, depender de una fuente de conocimiento superior, conocimiento revelado hacia nosotros. El conocimiento sensitivo es todo el conocimiento natural que viene del hombre por medio de sus 5 sentidos. Este es un conocimiento limitado y se describe como la sabiduría humana, dice 1 Corintios 2, 4 al 6. El conocimiento revelado es conocimiento no basado realmente, no basado en nuestros sentidos ni en nuestro razonamiento natural, sino en la palabra de Dios. Miremos a 1 Corintios 2, 7 al 16. Hebreos 11:1, muy conocido por todos, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe viene por experimentar a Dios y su fidelidad. Juan 2:11 y Juan 11:15. Cuanto más fe tenemos hacia Dios, cuanto más experimentamos de su fidelidad y cuanto más crece nuestra fe hacia Él, también el Señor nos equipa, nos da dones de sanidad, dones de milagros, etc. También tenemos que recordar, que saber que la fe crece al recordar la fidelidad experimentada en nuestras vidas. Bueno, en conclusión, la fe no es una actitud mental hacia los problemas, es la misma naturaleza de Dios. Dios nos ha revelado su poder a través del universo. Podemos ver, dice que el universo cuenta la gloria de Dios. Leamos Hebreos 11:3. La persona nacida de nuevo por el Espíritu de Dios ha recibido ya el regalo hermoso en nosotros que se nos muestra a través de la naturaleza de Dios. La naturaleza antigua de todo hombre es dominada por fuerzas negativas. Cuando una persona no conoce de Dios, sabemos cuando una persona no tiene a Dios en su corazón, por supuesto van a haber otras fuentes negativas que pueden guiar su vida. Por tanto, es necesario conocer de Dios, conocer su palabra, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Veamos también a Génesis 1:2, a Romanos 1:17. La fe es la expresión de esa nueva naturaleza. La fe hacia Dios es el estilo de vida del discípulo de Jesús. Qué hermoso es. Recuerdo aquel pasaje en aquella ocasión cuando los discípulos dijeron al Señor, aumentanos la fe. También nosotros tenemos que pedir a Dios que nos aumente esa fe necesaria para servirle, para seguir adelante, para ayudar a otros, para predicar su palabra. Bien, tenemos ahora algunas preguntas y puntos de discusión. ¿Por qué está muerto algo que está desprovisto de fe? Es una pregunta de discusión y una pregunta bastante cauciosa que tenemos que aprender a contestar. ¿Qué dice Primera de Juan 5, 4 y 5 y Primera de Pedro 1, 5 sobre la fe? ¿Quién es el autor y consumador de nuestra fe? Eso lo encontramos en Hebreos 12, 2. ¿Qué significa por fe andamos, no por vista? 2 Corintios 5, 7. ¿Y cómo debería expresarse la fe? Dice Gálatas capítulo 5, verso 6. Resumen y aplicación de nuestra lección. El arrepentimiento de obras muertas es necesario para la fe hacia Dios. Para que nuestra fe se desarrolle es necesario tener o conocer bien cuáles son esas obras muertas que impiden el crecimiento de nuestra fe.
Sin fe, recordemos que es imposible agradar a Dios. La fe es creer que lo que Dios ha dicho, eso sucederá. La fe lleva consigo el confiar en Dios más de lo que confiamos en nosotros mismos. La fe hacia Dios debería ser el estilo de vida del discípulo de Jesús. La fe proviene de Dios. La fe crece a medida que aumenta nuestro conocimiento sobre Él. Así es que por eso se hace necesario estudiar su palabra, se hace necesario que nosotros conozcamos, que nos acerquemos a Él para que sea Él revelado a nuestras vidas. ¡Qué bendición! Estamos ya terminando nuestra lección número 15, nuestra lección número 15 y definitivamente es nuestra lección número 3 sobre los fundamentos, la segunda parte de los fundamentos del discipulado. Así es que comuníquese con nosotros para cualquier pregunta, cualquier situación. Estamos orando por ustedes, por nuestros líderes, por sus discípulos, por las áreas donde se está llevando el evangelio. Así es que cualquier pregunta, cualquier necesidad, comuníquese con nosotros al 305-888-8651. Ya está en pantalla. Muchas bendiciones. Dios les bendiga.